Me siento muy orgullosa de que el 80% de las estibadoras estén aquí en Valencia, en mi puerto. Nosotros somos polivalentes, tenemos muchas especialidades. A las chicas que deseen ser estibadoras simplemente que tiren para adelante, pero en eso y en todo en esta vida. Llevo 18 años trabajando aquí entre bolsa y turno. Llevo como estibadora, en el 2007 entré en la bolsa de trabajo temporal de eventuales y en el 2012 ya cogí plaza fija en el turno le llamamos el turno de estibadores. Llevo aquí desde el 7 de mayo del 2017, unos 14 años. Lo que más me gusta de mi trabajo pues son las vistas, que como veis son espectaculares todos los días, y los compañeros. Nosotros somos polivalentes, tenemos muchas especialidades. Entonces un día salgo con el camión, otro día estoy en la grúa, otro día estoy en el trastainer, otro día estoy en el grupo que soy ahora, que es mi especialidad, que soy clasificadora. Nunca ha supuesto un problema ser estibadora, nunca he tenido ningún problema con ningún compañero ni nada, siempre me han aceptado muy bien. De hecho, casi toda mi colla del turno son hombres y con ellos vamos como hermanos, somos uña y carne, o sea, que fenomenal. Yo para mí aquí siempre me he sentido muy querida. Las primeras que entraron hicieron un trabajo muy bueno, porque demostraron que éramos igual de capaces de hacer un trabajo que tradicionalmente habían hecho los hombres. Hoy en día no supone ningún inconveniente ser mujer para acceder a ningún puesto de trabajo. De hecho, estamos representadas en todos los puestos de trabajo y en todas las categorías profesionales. El 80% de todas las estibadoras españolas estemos aquí en Valencia, para mí es un orgullo. Ahora ya nadie se extraña de que sea un capataz mujer o una clasificadora o una gruera o una estibadora de camión o de pie de barco. Nadie se extraña, nadie lo ve extraño. Me siento muy orgullosa de que el 80% de las estibadoras estén aquí en Valencia, en mi puerto, porque pues puedo nutrirme de todo ese tipo de relaciones con ellas, aportan muchísimas cosas al trabajo en equipo. Está demostrado que una mujer es súper positiva en todo este ámbito. No me considero un ejemplo, pero sí puede ser un referente, porque a mí no se me habría ocurrido nunca cuando tenía 15 años que yo podía llegar a ser esto, porque no existía de hecho ninguna mujer que fuera estibadora. Entonces, no un ejemplo de mira, qué ejemplo, pero sí un referente de ostras, pues eso también es una posibilidad para mí. Considero que soy un ejemplo a la hora de mujer trabajadora. Me gustaría que todas las demás chicas que se propongan acceder a un empleo masculinizado lo lleven a cabo, luchen por ello y que se sientan respaldadas por todas las demás que ya lo somos y lo hacemos. Yo le diría a las chicas que a lo mejor alguien está viendo esto y dice oye, yo quiero ser estibadora y subirme a esa grúa. Adelante. Si te apetece llevar una grúa y estar a 45-55 metros de altura manejando un cacharro de esos y llevando un contenedor de 40 toneladas, hazlo. Por supuesto que lo hagan, que lo intenten, que vengan y que lo consigan. Actualmente no es ninguna barrera ser mujer para venir aquí a trabajar. A las chicas que deseen ser estibadoras simplemente que tiren para adelante, pero en eso y en todo en esta vida.